y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El viernes estuve hablándoles cómo en el Evangelio de Lucas Jesús había dicho de antemano las cosas que le acontecerían. Con detalle, él había mencionado lo que ocurriría. Ahora quiero que aquí en el Evangelio de Marcos veamos esto mismo. Aquí Jesús está diciendo lo que va a suceder en Jerusalén. ¿Por mano de quiénes? Él sería entregado a los gentiles para ser asesinado, para que le dieran muerte. Pero ahí también dice la Escritura que él dijo: al tercer día voy a resucitar. Capítulo 9, versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿De dónde venían ellos y qué habían visto? Habían visto la transfiguración del Señor. Ese momento en que allí en la cumbre de ese monte, Él había cambiado su forma. Ya no le estaban viendo en esa forma corporal, sino que había gloria en él. La nube descendió, la voz del Padre se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado. Y aparecieron allí Moisés y Elías. Esto es lo que está diciendo acá. Pero miren cómo Jesús dice: no cuenten esto, no lo divulguen, no lo den a conocer, sino después de que yo resucite de los muertos. Y el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y como decía con claridad lo que le acontecería y cuándo. Le matarán, pero resucitará al tercer día. Capítulo 10, versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Jesús mismo dijo lo que acontecería, lo que ocurriría con él. Y Jesús mismo afirmó con la misma severidad y claridad de que iría a la tumba, de que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Yo no quiero hoy llevarlos al relato que luego usted en casa puede leer con facilidad. Al final de todos los 4 evangelios se nos dice las cosas que acontecieron una mañana como hoy, primer día de la semana. Día donde Israel celebraba, ¿recuerdan qué festividad? La fiesta de las primicias. Nosotros celebramos primicias al principio de año, pero Israel igualmente al principio del año. Porque Israel celebra primicias el día 16 del primer mes de ellos, que es en esta misma época. Después de Pascua, que es el día 14 del primer mes, el mes de Nisán, que es el mes del calendario hebreo. Calendario que inicia con el comienzo de la primavera. Por eso el calendario de ellos es diferente. Israel celebraba
primicias. ¿Y recuerdan qué son las primicias? Es una ofrenda dedicada a Dios, tomada del fruto de la tierra del primero. Cuando después del invierno viene la primavera, vienen los primeros frutos de la tierra, los primeros frutos de las cosechas, de los árboles. Y también ellos traían los primeros frutos de los animales, las primeras crías de sus animales. Y las traían a la casa del Señor, al templo, y las colocaban como ofrenda especial. Y esto era un recordatorio de que Dios les había dado y que el primero en sus vidas era Dios. Pero también era una señal de que Dios había entregado al primero y al más importante a favor de ellos. La Pascua se les estableció a ellos como celebración cada año, debido a que mediante la ofrenda de un cordero que ellos sacrificaron ese mismo día, 14 del primer mes, esto trajo para ellos la liberación de la esclavitud en Egipto. Salieron de allí libres y salieron sanos y salieron enriquecidos, camino a la tierra prometida. Y Dios dijo: cada año por esta fecha recordarán lo que aconteció, tomando un cordero de un año que será primogénito, macho sin defecto, y lo sacrificarán en medio de las 2 tardes del día de Pascua. Y 3 días después vendrán con las primicias. Todas esas festividades que realmente son las que apuntaban a la persona de Jesús, todas ellas tenían que ver con Cristo y con su obra. Este día de primicias, todos estaban listos para traer esa ofrenda de primicias. Pero Dios anuncia que Jesucristo es el primer fruto de los que serán levantados del polvo de la tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que quiero hablarte esta mañana, además de esto, del significado. Si estás tomando nota, por favor escribe, porque esto es importante. Porque luego de que puedas leer los relatos, si no los has leído, o que puedas recordar yendo a los evangelios lo que aconteció una mañana como hoy, más allá de lo que sucedió, que las mujeres fueron, que los ángeles estaban allí, que la piedra había sido movida, que la guardia ya no estaba, todas estas cosas que son importantes, pero el significado, de esto quiero hablarte, el significado de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué para el pueblo de Dios? ¿Por qué para los discípulos, los creyentes, los cristianos, la resurrección de Jesús es el cimiento y la base de nuestra fe? Es el fundamento de nuestra fe. En el libro de los Romanos, o carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que la resurrección de Jesús declara que Él es Dios. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que ¿qué declara la resurrección en Jesús? Declara que Él es Dios. La resurrección declara que Él es Dios, no solo un hombre, no solo un buen maestro. Él es Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué declara la resurrección de Jesús? En segundo lugar, declara su señorío. Su señorío. Al resucitar Jesús, esto significa que Él es el Señor de todo lo creado. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, por eso fue a la cruz, por nuestras transgresiones, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Tercer significado de la resurrección del Señor, nos justifica. Si Jesús hubiera ido por nuestras transgresiones, maldades y pecados a la cruz, pero no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados. La resurrección de Jesús declara la justificación por la fe en Él.
La primera carta a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 17, nos declara lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que en cuarto lugar, la resurrección de Jesús declara el perdón de nuestros pecados. Y volviendo a Romanos capítulo 10, versículo 9, hay algo más. Pues este versículo no solamente declara su señorío, sino que también dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que en quinto lugar, la resurrección de Jesús anuncia nuestra salvación. Y esto se confirma en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y en paréntesis dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que está en paréntesis se refiere al bautismo en agua. Y luego termina: por la resurrección de Jesucristo. Ahora quiero que leamos este versículo, pero sin leer lo que está en paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva ¿por qué? Por la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, como lo mencioné, en quinto lugar, el significado de la resurrección es que gracias a eso tú y yo somos salvos. En sexto lugar, la primera carta a los Corintios capítulo 15 dice en el versículo 18 y 19: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En esta frase, Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: supongamos que Cristo no resucitó. Si no resucitó y nosotros esperamos en esta vida solo en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Esto qué significa? Que Cristo, a través de su resurrección, nos da una esperanza viva. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo confirma. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que en sexto lugar, el significado de la resurrección de Jesús es que nos da a nosotros los creyentes una esperanza, ¿cómo? Viva. Séptimo, Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Voy muy rápido? Eso es para que se despierte. Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice el verso 11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora tómelo con el Corintios capítulo 15, primera carta, y versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vuelva conmigo por favor a Romanos 6, y ahora leamos desde el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué nos habla esto?
de la victoria, de la promesa de la victoria sobre la muerte. Por eso en la escritura se dice en el texto en el que Jesús va a la tumba de Lázaro y el Señor habla con Marta, hermana de Lázaro, afligida e entristecida por la muerte de su hermano. De hecho le dice: Señor, te habíamos pedido que vinieras cuando él todavía vivía y estaba enfermo. Te habíamos solicitado que vinieras, y si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y eso posiblemente hubiera ocurrido así. Pero Jesús dice: mira, si yo hubiera venido, entonces no hubiera podido suceder lo que ahora va a suceder. Porque una sanidad es una cosa muy diferente a la victoria sobre la muerte. ¿Quién ha podido, enfrentando la muerte, regresar de ella? Sino solo Dios. Así que aquí no estaba solo un hombre, un maestro, una buena persona que había estado enseñando acerca de Dios o de principios espirituales o de moralidad o de fe o de piedad. Quien estaba aquí parado frente a esta tumba, la tumba de Lázaro, era el Hijo de Dios. Por eso le dice a Marta: tu hermano resucitará. Y ella dice: Señor, yo sé que al final, en el día de la resurrección, mi hermano se levantará. Pero Jesús le dice: no, ahora. Porque yo soy, esta fue la declaración que hizo Jesús de él mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y habiendo dicho esto, Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, habiendo pedido que quitaran o removieran la piedra, y desde allí con autoridad habló, y el que estaba muerto hacía 4 días salió todo envuelto, como era la costumbre, con esas mortajas fúnebres que utilizaban. Imagínense cómo quedó todos luego de esta declaración. Y una cosa es que una persona diga algo. En semejante caso, frente a la muerte, cualquiera puede decir: yo voy a vencer la muerte. Pero otra cosa es mostrarlo. Otra cosa es que el cielo lo confirme a través de aquel que estaba allí frente a la tumba de Lázaro. Por eso Jesús, cuando habló de sí mismo, de su muerte, nunca habló solo de su muerte. Él dijo: y esto sucederá, y seré entregado y desechado y vituperado, escupido, escarnecido, muerto, pero al tercer día resucitaré. ¿Por qué podía decirlo con esa facilidad? ¿Y por qué sucedió? Porque verdaderamente Él es el único que nos da a nosotros victoria sobre la muerte. Aquí mismo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, para que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Alguien esta mañana cree eso? Por eso Él resucitó el día de primicias, porque Él es el primero de los que serán levantados. Ese es el orden: primero Cristo y luego en su venida los que sean de Cristo. Nosotros viviremos los años que Dios determine, 80, 90, quizás los más, como dice el Salmo 90, los más robustos alcancen esa edad. Otros menos, no sé. Y la verdad, no importa cuánto vivamos en este mundo, a menos que hayamos cumplido nuestro propósito en Dios. Pero lo importante es que nosotros en Cristo tenemos la esperanza de que Él fue el primero que resucitó.
Y si al momento de morir tú albergas en tu corazón esa misma esperanza, entonces espera, porque en su segunda venida tú serás levantado también de entre los muertos, como Él fue levantado de entre los muertos. Por eso ese es el cimiento de nuestra fe. Por eso ese es el fundamento de nuestra convicción. Eso es en lo que radica la fe de un cristiano. Por eso los cristianos del primer siglo, perseguidos y asesinados, ellos no estimaban valiosa o importante su vida. Muchos de ellos enfrentaron la muerte porque les decían: dejen de anunciar, dejen de predicar, dejen de hablar de Jesús o los vamos a matar. Y ellos sabían: servimos a aquel que venció la muerte. Y si por obedecer a Dios nosotros tendremos que dar nuestra vida en vuestras manos, la daremos con seguridad. Porque nuestra vida no se pierde, nuestra vida está asegurada en la victoria de Cristo, en la resurrección de entre los muertos. Y por eso ellos enfrentaron la muerte sin ningún temor. Nunca, ninguna persona que tenga una fe genuina en Jesús enfrenta con temor la muerte. Por el contrario, tiene gozo, tiene alegría. Recuerdo el último día que vi con vida a una de las mujeres más especiales para nosotros en nuestra fe y en nuestro caminar con Dios, nuestra servidora Leonor Cecilia Torres. A ella le harían una operación con respecto a un tumor en su cabeza. Y ese día que estábamos allí, porque ya iba a ser internada para la operación, nosotros estábamos orando. Pero en el momento en que yo la abracé, luego después meditaba: ¿por qué le dije esto? Y luego entendería por qué. Y yo habíamos estado orando con los demás intercesores por la salud, por la recuperación, porque Dios interviniera, porque esa cirugía saliera exitosa, en el sentido de que pudieran hacer lo necesario para que Dios prolongara sus días sobre esta tierra. Pero cuando yo la abracé y luego me quedé mirándola a los ojos, ella estaba con una felicidad, unos ojos brillantes, radiantes, llena de gozo, que creo que fue eso lo que me llevó a decirle: cuando lo veas, dile que lo amo y que pronto lo veré. Ahí estaba mi esposa, ahí estaba Amanda en ese momento. Y yo después dije: ¿por qué le dije eso? Es que ella era como un niño que está a punto de entrar a su fiesta, que sabe que allí delante está todo lo que le prepararon para esa celebración especial. Ayer estábamos en la fiesta de los 6 años de nuestra sobrina y estaba con una alegría, esos ojos brillantes, y vaya que tiene ojos esa niña. Y ayer que yo la veía con esa alegría, recordé los ojos de mi Leito, como quien sabe que solo quiere que pase la fiesta porque está a punto de destapar todos los regalos que le trajeron. Así estaba ella. En ese corazón verdaderamente estaba la fe en aquel que venció la muerte. Y por eso podemos decir con toda seguridad que ella duerme, y que cuando el Señor regrese, ella será levantada junto con los que seremos transformados en su venida. Esa es la esperanza de un cristiano. Nuestra esperanza está mucho más allá de las cosas temporales, de las situaciones que nosotros viviremos de este lado del cielo para acá. Jesús dijo: en este tiempo y en este mundo no tendréis siempre victorias, tendréis aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al pecado. Y confíen, yo he vencido a la muerte. ¿Alguien alaba al Señor por eso? Así que este texto de Corintios, junto con Filipenses capítulo 3, nos asegura que nosotros seremos resucitados. Si para el momento de nuestro fallecimiento, de encontrarnos con esa cita que
todos nosotros en algún momento nos vamos a encontrar. Y si esa fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos está en nuestro corazón, nosotros no vamos a decir hasta siempre, nosotros vamos a decir hasta pronto. Así se despide un cristiano que está diciendo su último adiós en esta vida. Hasta pronto. Me adelanté para encontrarme primero con Él, luego les veremos a ustedes. Así es. Y Filipenses 3, versículo 10 al 11 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y en último lugar, significado de la resurrección de Jesús. Punto número 9. Garantiza el juicio venidero. Hechos capítulo 17, versículo 31. Garantiza la resurrección de Jesús, garantiza el juicio venidero. Dice en este verso de la palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole a todos testimonio, levantándole de los muertos, o dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Significa que cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, otra de las razones por las que Él fue levantado fue para darle a Él, fue para entregarle a Él el juicio venidero, la autoridad para hacer juicio a este mundo. Amado y amada, ten paz, que las cosas que los hombres no juzguen con justicia, hay un día en el que el Señor juzgará todas las cosas con justicia. ¿Por medio de quién? Dice la Escritura. Por medio de aquel que fue resucitado de entre los muertos. Así que te recuerdo, número 1, la resurrección de Jesús declara que Él es Dios, declara su deidad. Número 2, declara que Él es el Señor, declara su señorío. Número 3, declara nuestra justificación. Número 4, nos perdona. Es decir, afirma el hecho de que fueron perdonados nuestros pecados. Porque mira que cuando hay una deuda, intervienen dos partes, el acreedor y el deudor, ¿cierto? El que le presta y aquel a que le fue prestado que debe. Cuando aquel que debe viene y paga, el que recibe el pago necesita dar una nota que diga que está libre de deuda. Y esto es lo que sucede. Cristo se ofreció en su muerte para pagar la deuda, pero cuando resucitó, vino con el paz y salvo del cielo para ti y para mí. Por eso, más importante aún que su muerte es su resurrección, porque con su muerte se presenta ante Dios con el pago. Pero en la resurrección dice: hijos, el cielo aceptó el pago. El cielo aceptó el pago. La deuda ya está saldada. Nuestros pecados han sido perdonados. Número 5. Quinto significado de la resurrección de Jesús: asegura nuestra salvación. Número 6, nos da una esperanza viva. Número 7, nos da la victoria sobre la muerte. Número 8, nos garantiza a nosotros la resurrección. Y número 9, garantiza el juicio venidero. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia en el libro de Hechos, la iglesia naciente, la que conocemos como la primera iglesia o la iglesia primitiva, cuando ellos salieron a contar las buenas noticias, cuando salieron a evangelizar el mundo, si queremos así mencionarlo, cuando salieron a predicar lo que Jesús les ordenó, ¿qué fue lo que ellos predicaron?
¿Cuál fue el mensaje central de la predicación de los apóstoles? La resurrección de Jesús. Libro de Hechos, el Espíritu Santo viene en el capítulo 2. Los que estaban allí congregados en el aposento alto fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aparecieron sobre sus cabezas lenguas o flamas de fuego. Fueron llenos, hablaron en lenguas. Y luego, cuando la multitud viene, porque había ocurrido un viento recio que sopló sobre ese lugar, Pedro se levanta y predica. ¿Y qué predicó Pedro? Que Jesús fue sepultado luego de ser crucificado y que se levantó al tercer día con poder. Y ellos están diciendo: y nosotros estuvimos con él luego de que resucitó. Nosotros le vimos, nosotros comimos con él y nosotros le vimos ascender al cielo. Y la multitud creyó. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas que luego fueron bautizadas en agua para dar también testimonio de que ellos habían creído en Jesús. Capítulo 2, versículo 22, capítulo 2, versículo 32, capítulo 4, versículo 1 al 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Estoy leyendo Hechos 4, 2. ¿Qué anunciaban? ¿Qué predicaban? Y vinieron los principales, los sacerdotes, la guardia del templo, resentidos que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Amado, hay tantas cosas que son beneficio de la obra de la cruz. Hay libertad, sanidad, paz, restauración. Pero el énfasis de la predicación era este. El énfasis, el centro de la predicación era la resurrección de entre los muertos. Otro ejemplo de ello, el capítulo 10, versículo 37 en adelante. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, aquí está hablando Pedro el apóstol, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, como señal de que habían sido salvos, cayó y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué predicaba Pedro? La buena vida que llevamos en Cristo, la felicidad que tenemos al seguir a Jesús, la paz de Dios que viene como resultado de haber sido reconciliados y perdonados con él. Todo eso es secundario. Todo eso es el beneficio, el resultado de nosotros tener esta fe, que él no solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y también aquí menciona Pedro, y él es el que va a juzgar a todos. Así que más vale que cada uno de nosotros tenga la confianza que está en él y que él está en nosotros, porque cuando él regrese no solamente resucitará de entre los muertos, sino que también juzgará al mundo con justicia. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento también la Biblia había anunciado esta promesa de resurrección? No solamente es algo que Dios trajo en la persona de su Hijo, sino que hay textos en el Antiguo Testamento de la seguridad de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 19,
en el versículo 26. Esto dice Job y tenía él esta confianza. En el verso 25 él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este libro está escrito en prosa y en forma poética, pero lo que él está diciendo es: mire, cuando este cuerpo se deshaga, no sé cómo, pero en otra carne yo veré a Dios. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Y lo está diciendo con claridad, que después de estar en el polvo, él vendrá y nos levantará. En el libro de los Salmos también, Salmo 16, versículo 10, estaba esta promesa: porque no dejarás mi alma en el Seol, o Sheol como es en el hebreo, que es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento en griego, que significa lugar de los muertos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aunque esta fue una palabra profética, una profecía que tenía cumplimiento para Jesús, estaba anunciando antes de la venida del Mesías la promesa de ser levantados de entre los muertos. Isaías capítulo 26 dice en el versículo 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿A dónde van todos los muertos? Hablándolo en términos biológicos: al polvo. Como está escrito, polvo éramos cuando el Señor nos creó, y luego de que se separa el espíritu de vida del cuerpo, al polvo volveremos. Y en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2 lo dice con claridad: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque nuestra vida fue creada por Dios para la eternidad. La diferencia es que estaremos en la eternidad, unos con Él y otros en condenación eterna. Si alguien dice: me muero y se acabaron mis problemas, no lo hagas, porque tus problemas comenzarán, porque tu alma es eterna y lo que te depara es el juicio y la condenación para siempre. Para eso Dios nos permite transitar por esta vida, para poder nosotros creer en Él y ser salvos mediante la fe en esa seguridad. Ahora la pregunta, y vuelvo a este texto de Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 dice en el versículo 8, un verso que no leímos, pero que complementa lo que está allí: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que a Él Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado y amada, la salvación es lo más grande a lo que tú has venido a esta vida a alcanzar. Si Dios te permite alcanzar reputación, nombre, pertenencias, si Dios te permite alcanzar títulos, si Dios te permite hacer labores, todo eso será secundario. Lo más importante para lo que tú y yo hemos venido para esta tierra es para alcanzar nuestra salvación. En labios del Señor Jesús, como dicen los evangelios, Él dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Tú no viniste aquí para ganar el mundo. Ese no debe ser el primer objetivo de un hijo de Dios.
Y les voy a dar una chiva, como dicen los periodistas, es decir, algo que tal vez tú no sabes, pero de antemano te vas a enterar. Cuando el Señor Jesús venga, porque los discípulos le dijeron: Señor, pero es que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál será entonces nuestra recompensa? Y entonces Jesús no rechazó en ellos ese deseo de recompensa, y les habló de la recompensa eterna y les dijo: cuando yo regrese, ustedes se sentarán conmigo en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel y para gobernar a mi pueblo. Así que sí hay una recompensa, porque alguien dirá: ¿y entonces a qué venimos? ¿Solamente para obtener salvación? Y si algunas cosas nosotros no habremos logrado o alcanzado en esta vida, en Cristo y con Cristo nosotros tenemos una promesa, y es de que reinaremos con Él. ¿Alguien se alegra por eso? ¿Puede ponerse de pie conmigo esta mañana, por favor? Las primeras que anunciaron que Jesús había resucitado fueron las mujeres. Cuando fueron aquella mañana al sepulcro y estaba la piedra movida, entraron, estaban los lienzos, pero no estaba el cuerpo. Y cuando salieron con temor, con miedo por lo que habían visto, el ángel aparece y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado como os lo había dicho. Id pues y anunciadlo, porque Él dijo que les verá en Galilea. Y ellas van a contarle a los apóstoles, y los apóstoles no creyeron. Tomás se atrevió a decir: hasta que yo no vea sus heridas, su cuerpo, metiere mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creeré. Posterior a eso, Jesús viene al lugar donde ellos están por miedo, escondidos, y puesto en medio, viene delante de Tomás. ¿Cómo supo Jesús lo que Tomás había dicho? Porque el saludo de Jesús a Tomás fue: mete tu dedo, pon tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Y escuchen estas palabras que está allí en el Evangelio de Juan: más bienaventurados los que sin ver creyeron. Y esos somos hoy nosotros, que hemos creído por el testimonio de los que lo vieron. Pero nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído. Para nosotros hay mayor gozo, para nosotros hay más bienaventuranza. Levantemos al Señor nuestras manos y vamos a agradecer. Querido Jesús, maravilloso Señor, glorioso Redentor, Salvador nuestro, Hijo de Dios, el tributo y la gloria solo es para ti. La alabanza y la exaltación a ningún otro, solo a ti, que diste tu vida por nosotros, cargaste en el madero nuestros pecados, pagaste por nuestra deuda y resucitaste para nuestra justificación y darnos victoria. Hoy hacemos pública, como dice la Escritura, lo que crees en tu corazón, si lo confiesas con tu boca, serás salvo. Y eso es lo que creemos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que a Él Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Creer la resurrección nos da salvación. Creer que resucitó y no se quedó en la tumba nos da salvación. Así que dile: Señor, yo lo creo y yo lo declaro. Mi corazón lo cree,
mi boca lo confiesa. Tú eres Jesús el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador. Y fuiste por Dios el Padre en el poder del Espíritu Santo, levantado al tercer día de entre los muertos. La tumba quedó vacía y vives por siempre y para siempre. Hoy te damos gracias porque esa convicción y seguridad está en nosotros. Gracias a ti, porque igual como Tomás éramos hasta que escuchamos tu voz, hasta que escuchamos tu palabra. Y nuestro corazón vino a una fe y a una convicción que fue gracia tuya en nosotros, que fue misericordia tuya para con nosotros, porque quitaste el corazón de piedra, de incredulidad, y nos diste un corazón sensible, nos diste un corazón para creer, Señor. Hoy te doy gracias por los que creen, te agradezco por los que creen, Señor, y oramos por aquellos que creerán también y que se sumarán, Señor, a esa gran familia de fe. Señor, gracias que el mundo hoy recuerda tu resurrección. Pero ¿cuántos, Señor, lo dudan? ¿Cuántos todavía están necesitando de argumentos? Hoy oramos por ellos. Muchos de ellos hacen parte de nuestra familia. Muchos, Señor, se ríen de nuestra fe, se burlan de nuestras convicciones, pero sabemos que por ellos también debemos orar. A ellos también, Señor, les alcanzará tu gracia y amor. Tu amor y misericordia también, Señor, está a favor de ellos. Sálvales en tu amor, sálvales en tu poder, sálvales en tu misericordia. Que les alumbre la luz de Cristo a sus corazones en tinieblas. Señor, que la luz de tu evangelio siga alumbrando a este mundo que está en oscuridad y que necesita la esperanza de la vida en ti, Señor, nuestro Salvador. Gracias por los que ya, Señor, brillan con esa luz de esperanza en Cristo Jesús. Señor, que no se apaguen ellos, sino que sigan firmes hasta el último instante. Como está tu promesa en el libro de Apocalipsis: el que venciere hasta el fin, ese será salvo. Señor, que continuemos con firmeza la carrera de la fe. Que continuemos, Señor, con firmeza nuestra carrera de la fe. Gracias, maravilloso Señor. Todo honor y gloria pertenece a ti y lo tributamos a ti, porque tuyo es el poder, el imperio, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Alaba a aquel que vive por siempre y para siempre. Sea su nombre bendito y glorificado. Gracias, amado Señor. Amén.